Muy bien, muy bien, muy bien. Bienvenidos. Gracias por conectarse a este estudio bíblico. A esta manera estamos estudiando la palabra de Dios. Estamos haciendo un estudio sistemático, ordenado, metódico, con bastante lección, con bastante aplicación, sobre todo, de manera expositiva. ¿Ya? Entonces, no hacemos un estudio bastante somero ni de repente en muchos tecnicismos. Trato de no entrar en muchos tecnicismos, pero sí a veces es necesario, ¿no? Entonces, si es la primera vez que te estás conectando, no hay problema. Cada estudio que tiene su propia lección, su propia peculiaridad. ¿De acuerdo? Bienvenido, te animo a suscribirte al canal en YouTube para que puedas recibir los anuncios, ¿no? Suscribirte, darle clic en la campanita. Hoy día vamos a entrar en lo que es el Padre Nuestro. Estamos estudiando en este bloque el Sermón del Monte, los capítulos 5, 6 y 7. ¿Ya? Y el día de hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 6, de los versículos del 9 al 13. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Lo sabemos de memoria, lo hemos repetido, pero hay cosas que de repente estemos haciendo mal. Esa es la idea, ¿no? El Señor del Monte, el Señor corrige muchas cosas que se estaban haciendo mal, ¿no? Se estaban haciendo externamente, pero no había habido un cambio interno, ¿ya? Así que vamos a estudiar la oración, el Padre Nuestro. Algunos dicen la oración del Señor, van a decir algunos teólogos, pero en realidad un mejor título sería la oración de los discípulos, ¿no? Es una oración modelo. Vamos a hacer un pequeño repaso. Vimos la posición, ¿no? De rodillas, con las manos extendidas, con los ojos hacia el cielo, las manos levantadas, o de pie, echado, sentado, ¿no? Postrado. Entonces la posición es indiferente, pero siempre el reflejo del corazón, ¿no? El reflejo del corazón, la intención del corazón, la actitud del corazón va a reflejar nuestra posición muchas veces, ¿de acuerdo? Entonces los judíos tenían ese de orar con las manos de pie, con las manos levantadas, el rostro hacia el cielo, los ojos abiertos, ¿no? Nuestra actitud de repente dentro de la iglesia es la cabeza agacha, señal de reverencia, los ojos cerrados, ¿no? Pero no hay, la posición de las manitos dijimos que no estaba más bien en la Biblia, ¿no? Entonces, la posición va a reflejar mucho la actitud del corazón. La duración, ¿cuánto debo orar, no? 5 minutos, 10 minutos, 15, 30, 4 horas, no hay un tiempo tampoco, ¿no? Uno debe orar sin cesar, dice la Escritura. Nuestro modelo perfecto a seguir es el Señor Jesús. Él oraba de noche, oraba de muy temprano, se levantaba y comenzaba a orar, ¿no? Y a veces se iba en la tarde o en la noche, y a veces oraba toda la noche, ¿no? Entonces la duración es indiferente también, pero hay que orar, hay que tener un tiempo de devoción, ¿no? El devocional. El devocional no es leer un librito nada más, ¿no? Leer una historieta, un versículo y ya salgo corriendo. No, el devocional es un tiempo de devoción exclusivo. 10 minutos si quieres, 15, 30 minutos, lo que tú quieras, pero un tiempo exclusivo de devoción. ¿De acuerdo? El momento, ya lo dijimos, ¿no? No hay un momento específico, ¿no? En la mañana tiene que ser, ¿no? Temprano, rápido me encuentran los que temprano me buscan, dice el salmista, ¿no? Pero el Señor Jesús oró en diferentes momentos, corto, largo, toda la noche, en la mañana, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces no hay un momento específico. Ordenar o reclamar a Dios, ¿de acuerdo? No puedo decirle a Dios, acá tu palabra dice y tú tienes que hacer esto, ¿no? Tú tienes que cumplir esto, ¿no? Es irreverente, ¿ya? La oración cambia las cosas. La oración no cambia a Dios, ¿de acuerdo? No cambia a Dios. La oración cambia las cosas, ¿de acuerdo? Cambia las cosas.
no ser hipócrita, ¿no? El orar para ser visto o el parecerme espiritual, ¿no? Parecerme por fuera para que los hombres puedan, mira cuánto, cómo ora o qué espiritual, etcétera, etcétera. Eso es buscar la gloria de los hombres. No ser como los paganos que usan repeticiones, usan rezos, mantras o palabras vacías, ¿no? O incoherentes, o glosolalia, ¿no? Palabras que no tienen sentido. Hacer como un rezo repetitivo pensando de que eso es, Dios se va a mover místicamente o algo va a pasar con ese rezo, ¿no? Por eso que a veces se hace la distinción entre rezar y orar, ¿no? El Señor viene corrigiendo lo que estaban haciendo mal, ¿de acuerdo? De forma hipócrita, de forma exterior, para ser vistos. Y las tres cosas que el Señor va dentro de la piedad judía, ¿no? Estaban la limosna, la oración y el ayuno, ¿de acuerdo? Pero el Señor va a poner bastante énfasis en lo que es el ayuno, en la oración, perdón. Le va a poner bastante énfasis en la oración porque un ayuno o dar limosnas, ofrendas, sin comprender realmente, tener una relación correcta con Dios, a veces es infructuosa, es innecesaria o simplemente no sirve. ¿De acuerdo? Por eso, si yo no me he dado al Señor, no me he entregado al Señor, todo lo que yo pueda hacer, dar limosna o ayunar, no va a tener ese sentido. ¿Por qué? Porque no me he dado yo primero a Dios. Es importante comprender eso. ¿De acuerdo? El Padre Nuestro es la oración modelo. No es un modelo para rezar o repetir, ¿no? Ya lo vengo diciendo, ¿de acuerdo? El Padre Nuestro no se dio para ser repetido. Cuando los discípulos le preguntan, Señor, enséñanos a orar, no le dice, enséñanos una oración, o enséñanos, ¿no? No, le dice, enséñanos a orar, y el Señor les da un modelo. ¿Se puede orar con el Padre Nuestro? Por supuesto, y hay mucha riqueza en el Padre Nuestro. ¿Sí? Pero si yo lo digo y lo repito y lo repito y lo repito y lo vuelvo ritual o lo vuelvo algo místico o milagroso, ¿no? Por simplemente hecho de decirlo, estoy totalmente equivocado y no sé nada de lo que es la oración. El creyente da esa muestra de buscar, de querer tener una mejor relación con Dios, cuando tiene ese empuje, ese impulso, ese ímpetu de querer estudiar la Escritura y de querer orar, ¿de acuerdo? Si yo estoy flaqueando en uno de los dos, algo está pasando en mi relación con Dios. O peor aún, si yo no tengo deseo de los dos, hay que hacer una evaluación de mi fe. Tengo que evaluar, ¿realmente he nacido de nuevo? Oro cuando es necesario, por obligación, por compromiso o porque estoy en la iglesia. Pero después de eso no oro. Oro solamente los sábados o oro solamente los domingos, cuando estoy en la congregación. ¿De acuerdo? No, porque lo tengo que hacer. Es más, ni oro, ¿no? Oro cuando tengo una necesidad, oro cuando quiero algo, ¿no? También hay que evaluar nuestra fe. Y si no tengo ese impulso de querer estudiar la Escritura, por eso que hay mucho raquítico, ¿no? Hay mucho lánguido, espiritualmente hablando, cristianos, ¿no? Cristianos. Es lamentable decirlo, ¿no? Pero estamos acá para aprender, ¿de acuerdo? Y si estás escuchando o estás viendo este estudio y realmente te confronta, es importante que hagas una evaluación, ¿no? ¿Tienes ese hambre realmente por estudiar la palabra? ¿Te llama la palabra? ¿O el pecado te tiene alejado de la palabra de Dios y de conversar con tu Dios? Es importante tener en cuenta eso. A veces también por desconocimiento bíblico, ¿no? Tenemos todo el amor, toda la intención de orar, de conversar con nuestro Padre Celestial, pero por desconocimiento bíblico, ¿no? Porque simplemente no estoy siendo alimentado con la Escritura, no me estoy acercando a estudiar la palabra, no la estoy leyendo, no la estoy memorizando, no estoy meditando en ella, ¿no? No estoy orando con la palabra de Dios, no estoy caminando en el Espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Comienzo a tener unas conversaciones un poco extrañas, ¿no? O contraproducentes a veces, ¿no? Decimos, Señor,
ven a mí, o lléname, Señor, ¿no? Perdón, lléname, sí, en caso del Espíritu Santo, pero digo, Señor, quiero estar en ti. Hay oraciones, de repente, en la intención de quererlas hacerlas versadas, oramos mal, ¿no? Porque ya la palabra de Dios dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Dios está en nosotros. Que ya no vivimos nosotros, sino Cristo en nosotros, ¿no? Lo que vivimos en la carne. O a veces decimos, Señor, tengo esta necesidad, ¿de acuerdo? Tengo esta necesidad material, ¿no? Por trabajo o por lo que sea. Pero la palabra también nos anima que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Muy por encima de ser un versículo espiritual, es un versículo de contexto material, ¿de acuerdo? Lean Filipenses 4:13. A veces oramos también para que el Señor nos preserve de no cometer pecados, ¿no? De pecados que están ya implícitamente en la Escritura, ¿no? Como robar, por ejemplo, ¿no? Como robar, Señor, no quiero robar, ¿no? Pero ahí dice, no robarás, no robarás. Señor, quédate con nosotros también, ¿no? Señor, quédate con nosotros. Bueno, el Señor dice que va a estar con nosotros hasta el fin de los días, ¿no? Entonces, hay que entender la Escritura. Oramos también, Señor, que tu palabra no vuelva vacía. La Escritura dice que su palabra nunca vuelve vacía. ¿De acuerdo? Es un poco redundante de repente decir que no vuelve vacía. La palabra de Dios ya dice que no vuelve vacía. Señor, ¿cómo hago? ¿Debo perdonar o no debo perdonar? La Escritura es clarísimo. Tenemos varios estudios en relación al perdón, porque tenemos un corazón todavía orgulloso, ¿no? Un corazón dañado. Perdonamos porque el Señor nos perdonó mucho a nosotros en aquella cruz. No tengo amor, se acabó el amor, ¿no? En los matrimonios sobre todo, ¿no? Se acabó el amor no se acaba, el amor siempre es. Dios es amor. Si tú eres cristiano, tienes amor en tu corazón. El amor ha sido derramado en tu corazón, Romanos 5:5. También si pensamos que la oración es para nosotros, estamos equivocados. Nuevamente nos equivocamos, ¿de acuerdo? A veces pensamos que voy a orar pensando en mí. O sea, a veces nos acercamos a orar con Dios, pero estoy pensando en mí en realidad, ¿no? En mis necesidades, lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo necesito, lo que me haría sentir mejor, lo que me daría felicidad externa. O sea, siempre que me acerco a la oración, estoy pensando en mí, y la oración no es para mí. La oración debe ser para glorificar a Dios. Hoy ya vamos a aprender bastante sobre la oración, así que atentos, atentos hasta el final. La intención es buscar glorificar a Dios, exaltar su nombre y su santidad. Esa es la intención, ¿de acuerdo? Así debemos acercarnos. Y en ese afán nosotros somos bendecidos, ¿de acuerdo? Cuando yo me acerco a glorificar a Dios, ¿no? La oración glorifica, bendice a Dios, o sea, adora, alaba a Dios, pero yo soy beneficiado. Ese no es que yo piense en mí para que Dios actúe como el genio de la lámpara, ¿no? Como una caja dispensadora, como un cajero automático, ¿no? Espero que me estés captando la idea, ¿ya? Miren qué interesante, porque los discípulos, ¿no? De tantas cosas que hace el Señor, grandes milagros, no le dice, Señor, enséñanos a caminar sobre las aguas, ¿no? O Señora, enséñanos cómo multiplicar los panes, ¿no? Para que nunca nos falte la comida, los panes y los peces. Señor, enséñanos. No le dice eso. Los discípulos le piden que les enseñe cómo debían orar. Es interesante, interesante. La petición es esa, ¿no? Decirle al Señor, enséñanos, Señor, a orar. Eso está en Lucas 1. Lucas 11:1. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. O sea, habían entendido la oración como habían visto ese énfasis en el Señor Jesús en la oración. El Señor Jesús, siendo Dios, encarnado, ¿no? Humillado como hombre, en su condición de hombre, ¿no? Esa dependencia del Padre, ¿no? Esa relación con Él. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? La oración debe ser abnegada, ¿no? O sea, no egoísta, no egoísta, ¿de acuerdo? Cuando digo abnegada, me refiero a que no es egoísta, no es
pensando en mí. Debe ser perseverante, debe ser humilde, ¿ya? Como Moisés, por ejemplo, ¿no? Cuando el pueblo cayó en idolatría, entonces Moisés dijo, intercedió Moisés por el pueblo, ¿no? Pablo, cuando estuvo el aguijón en la carne, dice que le rogó al Señor una vez, le rogó al Señor otra vez, le rogó una tercera vez, ¿no? Bástate mi gracia, dijo el Señor, bástate mi gracia. Pablo entendió, pero fue perseverante, ¿de acuerdo? Entendió, el Espíritu Santo lo guió. En la oración interviene la Trinidad completa, hermanos. Poco a poco lo vamos a ir aprendiendo. El Señor Jesús encarnado, ¿no? Diciéndole al Padre, no se haga mi voluntad. Si tú quieres, aparta de mí esta copa, ¿no? La copa de la ira. De la ira que tú y yo teníamos que pagar. Pero el Señor dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Esa dependencia del Padre, esa sujeción en humildad. La oración no es para inclinar la voluntad de Dios a la mía, ¿de acuerdo? No es que yo voy a forzar a Dios, ni que porque yo hago una cadena de oración, voy a tratar de mover a voluntad. O sea, a veces pensamos que Dios no quiere obrar, ¿no? Dios no quiere orar. Dios está molesto y quiere que le ruegue, ¿ya? Entonces yo quiero cambiar esa intención de Dios, ¿no? Y hago una oración pensando que Dios está molesto, está indiferente a mí, ¿no? Peor aún, el religioso es peor, ¿no? Porque el religioso, Jesús, el Padre, le piden a un santito o a la virgencita, porque como la Virgen es la mamá de Jesús, entonces ella le pide al Padre y el Padre le da la orden a Jesús, ¿no? Hacen una mezcolanza ahí un tanto extraña, pero a veces también el creyente verdadero, por desconocimiento, también piensa que es un tema así, ¿no? Que pide al Padre o el Hijo y pide, así como una jerarquía. Y hay que tener en cuenta que no es así. Dios es nuestro, por eso Jesús le va a decir Padre nuestro, es nuestro Padre. Y está atento a nuestras necesidades y no tiene siquiera relación con nuestro Padre terrenal, ¿no? Dios permita que sigamos aprendiendo y nos vamos a dar cuenta de que nuestro Padre, nosotros siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, ¿no? Ahí vamos a aprender, Dios permita que sigamos avanzando y captemos más, ¿no? Pero poco a poco hay que ir entendiendo y cambiando lo que estamos haciendo mal, o lo que hemos aprendido mal, o lo que traemos de repente de algunas malas enseñanzas, o de la religiosidad, ¿no? O nos han enseñado mal, o no nos han enseñado, porque se filtran estas maneras de pensar. Orar al Padre cuando estoy en rebeldía o en oposición a Él, también es contrario, ¿no? Hay personas que quieren orar al Padre, pero no tienen una relación con Él. Nunca se han arrepentido de la vida pecaminosa. Creen que pueden vivir pecaminosamente en un camino de muerte y creen así en su religiosidad, creen que están bien con Dios. Es más, piden cosas incoherentes, ¿no? O sea, cosas que no tienen congruencia con la voluntad de Dios o con la santidad de Dios, ¿no? El ladrón, por ejemplo, Señor, que me vaya bien este robo, ¿no? El último robo que voy a hacer, ¿no? Este asalto es el último asalto, Diosito, ayúdame, ¿no? Es como cuando suben los dos boxeadores, ¿no? Suben los dos boxeadores al ring, ¿no? Va el hijo con su papá a ver el espectáculo y uno de los boxeadores se persigna, ¿no? Se persigna y dice, y el niño le pregunta a su papá, papá, le dice, ese boxeador, ¿qué es lo que acaba de decir? Acaba de persignarse, ¿no? Se ha encomendado a Dios. Y su papá le dice, mira, hijito, si ese boxeador no sabe pelear bien, igual lo van a tumbar, ¿no? O sea, a veces pensamos que entramos a la cancha, ¿no? El persignarse y todas esas cosas religiosas nos dan cierta aura, cierta protección, ¿no? Y en el mismo error cayó el pueblo judío en una batalla donde estaban perdiendo y llevaron el arca, ¿no? Llevaron el arca pensando que el arca estaban llevando a Dios y Dios los dio, no, igual perdieron y se robaron el arca encima, ¿no?
Los filisteos se llevaron el arca encima. Ya es una historia interesante, está en la escritura. Bueno, sigamos avanzando. Motivos incorrectos. Motivos incorrectos. Cuando pido egoístamente, cuando lo pido algo que no está dentro de la voluntad de Dios. No pedís y no recibís porque pedís mal, porque para gastar en vuestros deleites, ¿no? También, ¿no? Cuando nuestra oración no está alineada con el Espíritu Santo. Oramos al Padre en el nombre de Jesús y es el Espíritu Santo quien alinea nuestras oraciones. ¿Mm? El Espíritu Santo es el que eleva nuestras oraciones, el que nos ayuda a nosotros a orar alineados a la voluntad del Padre. Interesante. Por eso le digo, la Trinidad completa está en la oración. Por eso dice, oren en el Espíritu, dice, ¿no? Y muchos han malinterpretado también este texto. Bueno, hay tanto por aprender, ¿no? Eso es lo que está diciendo. El Espíritu Santo nos alinea. El Padre Nuestro, la oración modelo, tiene tanta riqueza. Algunos teólogos van a decir que no hay hombre en toda la historia de la humanidad que pueda haber creado, ¿no? El Padre Nuestro. Hay tanta riqueza. El Padre Nuestro es observado como un diamante, ¿no? Uno lo mira por un ángulo, tiene un brillo, tiene otro corte, tiene, ¿no? Tiene diferente, más por eso que he puesto ahí estos diamantes. Porque el Padre Nuestro realmente tiene esa riqueza que solamente la mente de Dios podría haber comprimido, condensado en estas 66 palabras. Van a contar algunos dependiendo de la versión, ¿no? Atentos a esto, hermanos, ¿ya? Atentos a esto porque esto nos va a ayudar a comprender bastante la oración modelo, Dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. Y hay 6 peticiones. Las 3 primeras peticiones corresponden a Dios y las 3 siguientes corresponden a nosotros, al hombre. ¿Ya? Las 3 primeras glorifican a Dios, las 3 siguientes son en relación al hombre, ¿ya? A ver. Dice, santificado sea tu nombre. 1, venga tu reino. ¿El reino de quién? De Dios. 2, hágase tu voluntad. ¿La voluntad de quién? De Dios. Los 3 siguientes son para cubrir necesidades del hombre, requerimientos para el hombre. El pan nuestro de cada, ¿el pan de quién? Del hombre. Y perdona nuestras deudas. ¿Las deudas de quién? Nuestras. Y no nos metas en tentación. Tentación para no caer, ¿quién? Nosotros, los hombres. ¿De acuerdo? 3 peticiones para Dios y 3 peticiones para el hombre. Miren qué interesante, porque el pan nuestro de cada día es para cubrir nuestras necesidades físicas. Y perdona nuestras deudas, nuestros pecados. Eso, cuando son perdonados nuestros pecados, cuando somos restaurados, cuando somos limpiados por Dios, tenemos esa salud mental, esa salud emocional. ¿De acuerdo? Mira, y no nos metas en tentación. Esto habla de un plano espiritual. ¿Mm? Qué interesante, hermano. Miren. Pan nuestro, dánoslo hoy. De cada día, dánoslo hoy. Presente. Presente. Yo tengo una necesidad física ahora. Y el Señor lo cubre. O ahora. He cometido pecados. Necesito perdón. Muchos pecados. Sobre todo antes de conocer al Señor. Pasado. Necesito ser limpiado. Traigo la carga del pecado. Por eso que hay muchas personas que tienen problemas emocionales. Por eso que siempre lo digo. Te puedes ir a 1000 terapias psicológicas mientras no alinees, no te arrepientas y no seas restaurado en Cristo, vas a seguir con problemas psiquiátricos, psicológicos, emocionales, depresión, ansiedad, todo lo que tú quieras. Todos esos problemas mentales y emocionales van a ser porque los cargas. Pero cuando vienes a Cristo, toda esa mochila pasada es descargada en la cruz, La tentación, no nos metas en tentación, no nos metas. El futuro, no nos metas, habla de futuro.
¿no? Entonces, necesidades físicas, mentales, emocionales y espirituales. El presente, el pasado y el futuro. Cubierto, cubierto. Y fíjense que esta oración es abnegada. ¿Por qué? Porque no habla de mí. No solamente habla de mí, sino habla en plural. Habla de nosotros, de mí y de los otros creyentes, de mí y de los otros que tienen esa necesidad. Por eso que está en plural. El pan nuestro, no dice mío. Nuestras, plural. Nos. ¿Se dan cuenta? Es plural. Por eso le digo que la oración no es egoísta, no es para mí, no se trata de mí. ¿De acuerdo? Y podría seguir hablando más sobre esto, pero tengo otros cuadros más y quiero que aprendas. Por eso que le decía que es como un diamante esto. Yo lo quería enseñar hace muchos años. Cuando yo lo aprendí, esto fue un destape en mis ojos, aprender tanto sobre el Padre Nuestro, que estoy seguro que va a ser de mucha bendición a tu vida y de mucha edificación. Vamos a analizar el Padre Nuestro bajo la óptica de la relación. Padre Nuestro, habla de Padre-Hijo. Santificado, habla de alguien que es santo, de la divinidad, de Dios y el adorador. Esa es la relación. Padre-Hijo, Dios adorador. Venga tu reino, rey, soberano. Soberano, Dios, súbdito. Esa es la relación que debemos tener. Hágase tu voluntad. Me someto yo a la voluntad de quién? De mi amo, de mi Señor. Amo, Señor. Yo soy siervo. Yo tengo una relación amo, Señor, siervo. El pan nuestro de cada día danoslo hoy. Benefactor. ¿Quién es el que me puede bendecir? ¿De acuerdo? El diablo te puede dar riqueza, pero no te puede bendecir. Ojo con eso. Hay que tener bastante en cuenta. El diablo nunca te va a bendecir y nunca te puede bendecir. El único que te puede bendecir es Dios. Dios es nuestro benefactor y nosotros somos los beneficiarios. Perdónanos nuestras deudas, nuestros pecados. Vamos a estudiar, vamos a tratar de explicar deudas y pecados. Si hay relación, lo vamos a aprender. Salvador, pecador. Yo necesito un Salvador. Yo necesito un Salvador. Yo necesito a alguien y solamente Dios puede perdonar mis pecados. Él es mi Salvador. Yo soy el pecador. Esa es la relación. No nos metas en tentación. ¿Quién me puede guiar para no caer en una prueba, en una tentación, en un pecado que me aleje? Estoy a ciegas. La guía. ¿Cómo se guían los marinos cuando van costeando, van caboteando, van navegando? ¿No? Miran los faros, ¿no? Ahí se van guiando los faros. Entonces, los faros. Entonces, Dios es nuestra guía y yo soy el peregrino. Yo estoy caminando a casa. Y mi Padre Celestial, mi Dios, mi Señor, mi amo, mi benefactor, mi Salvador, me está guiando. Guía peregrino. ¿Se dan cuenta? Esto está saliendo de la misma oración modelo. Ahora, en relación a nuestra actitud, la actitud que debemos tener o que tenemos con nuestro Padre, con nuestro Dios, con nuestro Señor, la actitud que debo tener. La actitud en este modelo de relación, mira, Padre habla de familia. Nuestro habla de no egoísta, no mío nada más, no, yo para mí, yo quiero, yo deseo. No, nuestro Padre. Hay un perdido por ahí, hay un alma perdida por ahí. Un amigo, un familiar, un conocido. No conoce al Señor, está sufriendo, está pagando las consecuencias, está sufriendo las consecuencias de su pecado, de su mal vivir, está muriendo físicamente, emocionalmente, espiritualmente está muerto. Y yo no puedo jugar a la iglesita, hermano. No puedo jugar a mi sociedad anónima cerrada. Yo tengo que atraerlo a la cruz. Eso es abnegado, es nuestro, no mío, es tuyo también.
Si te arrepientes, puede ser tu Padre también, tu Salvador, tu Señor, tu Dios. ¿De acuerdo? Miren, santificado sea tu nombre. Reverencia, la actitud reverente. Una actitud reverente. Muchos creyentes incluso son irreverentes. Viejito lindo, chochera, ¿no? Ese es mi viejito, el de arriba debe ser el que está en el segundo piso. Venga tu reino. Reino, hay un reino. Yo tengo que ser leal al reino de mi Señor. Él es mi Señor, yo debo ser leal en ese reino. ¿De acuerdo? Yo debo ser leal. Por ejemplo, en una ciudad, en un gobierno, el que roba, el que asalta, el que delinque, el que miente, el que estafa, ese no es leal a su gobierno, no es leal a su país. Y a veces los creyentes también podemos. Cuando creemos que pecar, ¿no? Tenemos esa licencia para pecar, no estamos siendo leales a nuestro Señor, a nuestro Rey. No hay lealtad. Si hablo de un reino es porque soy leal a mi rey. El súbdito es leal a su rey. Cuando yo peco, rompo mi relación con mi Señor. Daño, interfiere en mi relación con Él. Que se haga su voluntad, sumiso, sumisión. No mi voluntad, no lo que yo quiero. Yo quiero esto, yo quiero. No, sumisión, que se haga su voluntad. El pan nuestro de cada día, dependencia de cada día. Señor, dame el pan de toda la semana, por favor. Adelántame, ¿puedes adelantarme la de todo el año? No, dependencia. Como el pueblo en el desierto, el pueblo de Israel en el desierto. Dios le daba maná cada día. ¿Te imaginas, hermano? Estás en un desierto, muchos kilómetros de un oasis, muchos kilómetros de un lugar donde haya comida, muchos kilómetros, sabes que si caminas 2 o 3 días buscando agua, buscando comida, te vas a morir. Y el maná caía para un día. Entonces tú podías pensar, ¿y si mañana no cae? ¿Y si mañana no cae, cómo hago? ¿No? Entonces, ¿qué hacía? Algunos agarraban ración para 2 días o para 3 días. Comían la del día y esa ración que agarraban de más para el día siguiente estaba podrido. Ese es el camino a veces de dependencia que no tenemos con Dios. No, Señor, la aseguramos mejor, dame mejor el pan de toda la semana, de todo el mes. Hay que confiar en nuestro Señor, hermanos. ¿Cuánto nos falta? Tenemos que aprender, depender de Él. Por eso que es extraño que muchos hermanos no oren. Es extraño que muchos hermanos, por ejemplo, en las iglesias locales, sus cultos o sus servicios de oración, solamente va el 2%, 5%, sufriendo de repente el 10%. Cuando hay un llamado a oración, no se acercan. Entonces, es muy extraño. O sea, somos independientes, somos autosuficientes. Entonces, es importante entender esto. La oración es importante, hermanos. Perdónanos nuestras deudas, penitencia, ese corazón contrito y arrepentido. Señor, perdóname, he fallado, me he deslizado, no quiero volver a hacer esto. Ayúdame, Señor. Necesito ser limpiado. Me humillo ante mi Dios. No me metas en tentación, humildad. No, hermano, yo puedo, tranquilo, yo voy a evangelizar a mis amigos borrachos. Yo voy a ir a la cantina y voy a meter con ellos y yo les voy a evangelizar. No. Humildad. Señor, guíame tú. ¿Dónde te puedo servir mejor? Ayúdame tú, Señor. Y el Señor es fiel, hermanos. A veces hay cosas que a uno le hacen injustamente, caminan injustamente en el trabajo, en diferentes lugares. Pero uno mantiene su humildad y el Señor lo va guiando y lo va usando. Porque tiene ese corazón predispuesto en humildad, hermanos. ¿De acuerdo? Porque tuyo es el reino. Confianza. Él es el rey. Él es el reino. Todo lo que el mundo, la tierra, su plenitud, lo que en él habitan, todo es de él. Confianza. Si tú estás en Cristo, todo es tuyo. No necesitas pelear por un pedazo de cosas.
o unas cosas materiales. El poder, poder. Dios es triunfante. Confiamos que tenemos un Dios poderoso que tiene poder, por supuesto. Él es poder. Hay tantos versículos sobre poder. La gloria, exaltación. Miren todo lo que estamos aprendiendo solamente en este cuadro, hermanos. En este cuadro. Vamos a ver. Tengo otro cuadro. Vamos a ver. Los roles de Dios. Presta atención. Seguimos estudiando. Los roles de Dios. Miren, ¿ah? Padre nuestro que estás en los cielos. Padre. El rol de Dios como padre. ¿Y qué hace un padre? Alimenta a sus hijos. Miren, ¿ah? Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué hace? El pan nuestro de cada día. ¿Quién hace eso? Un padre. El padre está atento a la necesidad de sus hijos. Venga tu reino. Habla del rey. Habla de que es el rey. Rey de reyes, señor de señores. ¿Y qué hace un rey? Un rey absuelve deudas. Perdona pecados. Él tiene ese poder. Hágase tu voluntad. En el cielo, así también en la tierra. Él es amo. Él es señor. ¿Y qué hace un señor? No permite que sus súbditos se deslicen, se caigan, se vayan, se descarríen. Miren, qué interesante, ¿ah? Los tres pedidos se relacionan con los tres pedidos para Dios, se relacionan con los tres pedidos para el hombre. Espero estés captando, hermano. Acá tengo otro cuadro. Por eso le decía que es como un diamante. Fíjense, no se trata de mí, no se trata de ti, se trata de Dios, hermano. Siempre lo digo también. Padre nuestro que estás en los cielos, la paternidad de Dios. Santificado sea tu nombre, la prioridad de Dios. Santificado, santificar el nombre con nuestras vidas, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con otros pensamientos, con nuestras palabras. Es prioritario eso. Venga tu reino. ¿Qué estamos esperando nosotros? Que se cumpla el programa de Dios. Que venga Cristo, que termine esto, que erradique, que sean juzgados Satanás, sus demonios, los impíos, los malvados. Esos que no quieren arrepentirse. Es terrible, hermanos, es terrible. Debemos anhelar la venida del Señor, ¿no? Yo hacía un estudio sobre la pena de muerte y veía estos asesinos en serie, condenados a muerte, y le decían, ¿y usted qué haría si le dieran la libertad? Yo saldría y seguiría asesinando, decía. Usted se imagina, es un alma totalmente negra, oscurecida, malvada, demoníaca, satánica. ¿Y cuánto daño hacen? ¿Cuánto daño han hecho y seguirán haciendo estas personas? La justicia de Dios, necesitamos que Cristo vuelva. Queremos, anhelamos, rogamos a Dios. Pero es su programa. Se va a cumplir. Ese es el plan, el programa de Dios. Hágase su voluntad, hágase tu voluntad. Propósito de Dios. En el cielo se cumple la voluntad de Dios, acá a medias. Pero acá se va a cumplir también la voluntad de Dios. Ahorita hay anarquía, hay libertinaje, hay todas las aberraciones que pueden ser. Pero se va a cumplir también el propósito de Dios, que se va a hacer la voluntad de Dios. El pan nuestro de cada día, la provisión de Dios. Dios tiene un plan de provisión para sus hijos. El perdón de Dios. La protección de Dios. La preeminencia, la importancia, la superioridad de Dios. A veces vemos teólogos, pseudofilósofos, hombres de ciencia, tratando de descifrar, negar a Dios, tratando de desacreditar a Dios. Pero Dios es preeminente, hermanos. Preeminente. Entonces, miren, todo esto se trata de Dios, hermano. Por eso le decía que estos teólogos decían que esto no se le puede haber ocurrido a ningún hombre. Esto es la mente de Dios, hermano. Es una oración modelo, pero tanta riqueza que hay acá. Es un diamante. Es un diamante. Vamos terminando, hermanos, y acá está, comienza Padre nuestro que estás en los cielos, y termina como un paréntesis, ¿no? Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. La oración modelo puede haber sido solamente estas dos estrofas, estas dos líneas. Sencilla y llanamente hubieran sido estas dos líneas.
Pero Dios quiso mostrar esto. El Señor Jesús enseñando. Y esto es una oración modelo, porque esta oración también está en Lucas 11. E incluso usa otras palabras. O sea, no son iguales. Por eso que decimos que este no es un mantra, no es un rezo, no es una oración para ser repetida como un rezo, como algo místico, algo misterioso, algo mágico. No, no son, el Señor usa diferentes palabras. Pero la riqueza que tiene el Padre Nuestro realmente es, la oración es para glorificar a Dios, para yo entrar en la voluntad de Dios. No para hacer mi voluntad, sino para yo entrar en la voluntad de Dios. Para que Dios sea glorificado. Para que Dios sea glorificado en la enfermedad, en la salud, en la pobreza, en la riqueza. Para que Dios sea glorificado en todo lo que pueda hacer el hombre para vivir y darle la gloria a Dios. Nosotros como creyentes, como siempre a veces lo digo, eh, eh, ¿qué hace cuando alguien es perdonado? Cuando alguien es salvado, cuando conoce al Dios verdadero, al único Dios viviente, al único Dios verdadero. ¿Qué hace cuando uno conoce a ese Señor? No tiene nada que darle porque todo ha recibido de Dios, la salvación, la vida, todo lo ha recibido de Él. Y eso es lo que no entendemos a veces. El inconverso peor, está perdido, pero muchos creyentes no entienden eso. ¿Qué puedes darle tú a Dios que no hayas recibido? ¿Qué puedes darle tú? ¿Qué puedo darle yo? Nada. Solamente nuestra vida rendida en adoración. Eso es lo único que podemos hacer. Glorificar su nombre con nuestras vidas, como sacrificios vivos. Entonces, cada vez que me acerco y converso con Él, no porque Él tenga la obligación hacia mí. Yo tengo la obligación de agradecerle, de adorarle, de servirle. Yo tengo la necesidad de dependencia de Él. Eso es lo que debemos ir comprendiendo poco a poco, hermanos, y estos estudios realmente nos ayuden a entender eso, ¿de acuerdo? Por eso que, no, hermano, a veces celebramos los cumpleaños, el día de esto, el día del otro, pero ¿yo merezco eso? Es Dios en mí, es Dios quien me ha permitido hacer eso, es Dios quien me ha permitido lograr eso, es Dios. El soberbio, el arrogante, el autosuficiente, el ricachón, ¿qué dice? Yo con mi plata, además, ese me ha costado a mí el sudor de mi frente. Sí, pero Dios te ha dado esa vida, Dios te ha dado esa salud y Dios te ha permitido prosperar. Porque si Dios quiere, no, estuvieras en una cama de un hospital o ya no estuvieras. Entonces hay que ser agradecidos, hay que glorificar a Dios con nuestras vidas, amados hermanos. Esto realmente es maravilloso. Dios permita que sigamos avanzando en la oración modelo. Esto solamente ha sido una pasada realmente para mostrarles la riqueza que hay. Y se puede encontrar más cosas todavía en oración modelo, más cosas, ¿no? Seguramente ustedes van a ir encontrando más cosas todavía y Dios permita que esa venda, yo, como lo vuelvo a repetir, cuando yo aprendí esto, dije, santo Dios, no sé nada, no sé nada, decía yo, no sé nada. Esto no lo había captado, esto no lo sabía, pero es Dios quien nos va dando esos tesoros. Es Dios quien le da esos tesoros, esas piedras preciosas a los excavadores, esos tesoros antiguos y esos tesoros nuevos. A veces le pregunto a los hermanos, hermano, ¿cuáles tesoros prefieres? ¿Los antiguos o los nuevos? Algunos dicen, no, los antiguos porque son más valiosos. No, los nuevos, hermano, porque no. Entonces, están eso. Pero sea antiguos o nuevos, son tesoros. Y eso es lo que nos muestra el Señor. Grandes hombres estudiosos de la Escritura han encontrado estos tesoros. Y el Señor nos sigue permitiendo a nosotros encontrar estos tesoros. Y gloriarnos y maravillarnos de nuestro Dios realmente. A mí me llama mucho la atención, siempre lo digo, es uno de los héroes de la fe, Daniel, ¿no? El anciano Daniel ya dice que los que le tenían cólera comienzan a urdir un plan para matarlo, ¿no?
Entonces ellos sabían que Daniel oraba siempre a Dios, al Dios verdadero, a su Dios van a decir ellos, ¿no? Entonces van a buscar matarlo por ahí, porque no le encontraban una falta, era intachable Daniel, era un servidor público, un funcionario del gobierno, pero era intachable, no lo podían encontrar una falta. Hasta que hacen firmar al rey un edicto, ¿no? Que nadie podía orar a Dios u hombre, ¿no? Por 30 días. Y Daniel 6:10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer siempre antes, ¿no? Esto a mí me impacta porque dice como lo solía hacer. Él sabía que había firmado el edicto, que había pena de muerte, que en el mismo rey que le tenía aprecio podía derogar esa ley. Así la ley de Media y de Persia, ni el mismo rey podía derogar lo que había ordenado. Entonces, él sabía que era su amigo, todo, pero ni siquiera su amigo podía derogar esa ley. Pero ¿qué es más importante para él? Orar a su Dios, rogar a su Dios, depender de su Dios, glorificar a su Dios, incluso si eso le costaba la vida. Y Daniel es un hombre de convicciones, no es de una fe mediocre, no es a medias tintas. Bueno, ya voy a esperar que pase un mes y después sigo orando a mi Dios. No, como lo solía hacer antes, no escondido, con las ventanas abiertas. Y lo atrapan, pues, lo acusan. ¿Y qué dice después el rey? ¿Qué le dice? Bueno, caballero, nomás diríamos nosotros, ¿no? Somos amigos todos, pero caballero. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Él te libre. Y Daniel, ya sabemos, se va al foso de los leones. No es pozo, ya a veces escucho al hermanito que dicen al pozo de los leones. No, no es pozo, es foso de los leones. Foso con F, ¿ya? Foso de los leones. ¿Y qué pasa? El rey, que era amigo de él, que no podía derogar la ley que había dado, ¿qué le dice? Él no podía dormir. No pudo dormir esa noche. Y muy de temprano se levantó y fue al foso. Y le dijo, abrió la puerta del foso seguramente, ¿no? El portón, ¿qué es la escotilla? ¿Qué sería? Le dice, Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Tremendo. Eso es tremendo. Eso a mí, siempre que lo estudio, que lo leo, que lo digo, me emociona y me seguiré emocionando. Y Daniel le responde, mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente, aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Y ahí aparecen los detractores, estos hombres de corazón oscuro, malvado, ¿no? Que los leones eran viejos ya, no tenían dientes. Ay, santo Dios. Pero Dios seguramente sabía, estoy seguro que sabía que iban a decir esto estos perversos. Y te animo a buscar a Daniel. Lee Daniel, te animo a leer todo Daniel. Desde muy joven, acá ya está viejo Daniel, anciano, rogando confiando en las promesas que Dios había hecho al profeta Jeremías, leyendo el libro de Jeremías, ahí está en Daniel 9 también. Pero en el Daniel 6:24, ahí dice que estos malvados que habían hecho el plan para matarlo, ¿no? Dice que a ellos el rey los bota al foso de los leones. Y estos hombres ni siquiera habían llegado al fondo del foso y ya los leones los comenzaron a despedazar, a romperle todos los huesos y a comérselos. Ahí dice la escritura. Así que estos malvados que tratan de desacreditar a Dios, la palabra se defiende sola, hermanos. Ni siquiera necesita que nosotros lo defendamos. Está en la escritura. Y si aún así lo siguen negando, bueno, Señor tenga misericordia, la venda de sus ojos, de su entenebrecido entendimiento, se ha quitado y le resplandezca la luz de Cristo realmente, ¿no? ¿Quién puede negar eso, hermanos? Esto es historia, esto no es mito, esto no es leyenda. ¿De acuerdo? Encontré este gráfico, ahora no pensemos que el gráfico era así, ¿no? No sabemos cómo fue el ángel, ¿no? Considerando que los ángeles
en la escritura no figuran con alas, ¿no? Salvo los querubines. Pero normalmente un ángel siempre aparece en llano, con una túnica blanca, no con alas, ¿ya? O sea, siempre, porque a veces nos quedamos con la idea de que los ángeles tienen alas, ¿no? Los querubines, sí hay ángeles que tienen alas, los querubines, pero los ángeles normales, los mensajeros, hay diferentes tipos de ángeles. Justo un hermano me preguntó, Dios permite que hagamos un estudio sobre eso. Bueno, amados, estoy seguro que este ha sido de gran bendición este estudio. Si dale clic, suscríbete, comparte este estudio y deja que la escritura fluya. ¿De acuerdo? Déjame tus comentarios si gusta, qué te gustaría estudiar, ¿ya? Bueno, Dios le bendiga grandemente. Fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.